Y estamos ahora con Rafael Belaúnde, candidato presidencial por Adelante. Rafael, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar acá nuevamente. Bueno, ¿Rafael Belaúnde va a hacer campaña o no va a hacer campaña? Por supuesto que vamos a hacer campaña. Hemos programado iniciar la campaña el día 20. Probablemente la iniciemos en Tarapoto o en Yurimaguas. Yo voy a hacer mucha actividad en la zona de selva del Perú, en el trópico, y voy a ir por todo el Perú. Hemos detectado más o menos 48 distritos con más de 45.000 electores. A todos esos los vamos a visitar, por supuesto, y en el camino visitaremos a varios más. Sí, claro que vamos a hacer una campaña, pero una campaña sin matones, sin camiones y sin millones, como decía mi padre. Bueno, pues ojalá que esto funcione. Pero, bueno, la propuesta principal, tu propuesta principal consiste en democratizar el Estado, en permitir que la gente pueda tener representación, participación, etcétera. Pero en esa línea, en los últimos 10 años, precisamente como reacción a la década del 90, ha habido una reforma profunda del Estado, en el sentido de que se ha descentralizado de manera radical, diría yo, el Estado. Ahora el 70% de la obra pública la hacen gobiernos locales, sobre todo, locales, ni siquiera regionales y regionales. Antes era el 5%, hemos pasado de 5 a 70, eso es un trasvase absoluto de la obra pública. Es decir, las gentes tienen en sus manos en este momento el Estado. Entonces, y eso más bien ha resultado hasta cierto punto contraproducente, porque ha incrementado la corrupción, la ineficiencia, etcétera. No, el problema es que lo que se ha incrementado es el Estado. Si tú ves una empresa, por ejemplo, una empresa de seguridad, el otro día estuve comentando con alguien este asunto, el 1,5% del personal de esta empresa está detrás de un escritorio, el 98,5% está en las calles brindando seguridad, son vigilantes. En el caso de la Policía Nacional, el 17% está tras escritorios, de manera que las soluciones del Estado normalmente son soluciones sumamente inadecuadas. Crear un nuevo nivel de gobierno, como se ha hecho, es obviamente una forma de descentralizar la manera como se gasta, pero no es necesariamente la fórmula de hacer participar a la ciudadanía en cómo se gasta. Nosotros lo que creemos que debe hacerse es una reforma que le dé al ciudadano más control sobre las autoridades, no menos control sobre las autoridades. Se diseñaron presupuestos participativos, consejos de coordinación en los cuales participa la sociedad civil a nivel local, regional, para decidir y priorizar controlar. Aparentemente nada de eso funciona. Así es, nada de eso funciona. Ahí está claro. He estado hace poco en un evento en el Cono Norte de Lima, y estuve explicando ahí cómo era verdad que si Comas tuviese sus representantes en el Congreso, como corresponde, o San Juan de Miraflores el suyo o los suyos, el Congreso sería totalmente distinto a lo que es actualmente y sería realmente participativo. Si encima el mandato parlamentario fuera solamente de 2 años y medio, los buenos parlamentarios serían reelectos sin ninguna duda, pero los malos parlamentarios podrían retornar a sus hogares muy rápidamente. Lo que no se quiere en el Perú es entender que los pobladores son ciudadanos. No hay democracia de súbditos que funcione. Para que la democracia funcione, tiene que ser una democracia de ciudadanos. Y yo creo que la regionalización no ha logrado eso, sin ninguna duda que no lo ha logrado. El Congreso, tal como se conforma actualmente, no lo logra. El Consejo Provincial, por ejemplo, el de Lima, tiene representantes, muchos, de San Isidro, Miraflores, Surco, pero tiene muy pocos de Villa El Salvador o Puente Piedra o los distritos pequeños. Preferiríamos nosotros un Consejo Provincial que estuviera conformado exclusivamente por los alcaldes distritales. Es decir, que aceptemos que la democracia tiene que construirse de abajo para arriba, no de arriba para abajo. De acuerdo, pero tenemos ciudadanos todavía subdesarrollados, ¿no es cierto? Esos son los que creen de repente en Ollanta Humala o en Keiko Fujimori, es decir, gente que no se siente capaz de ejercer su propia ciudadanía. Pero yo creo que mayoritariamente la gente tiene afanes participativos, sabe cuáles son sus derechos, se siente ciudadano, no quiere imposiciones ni autoritarismos de parte de burócratas abusivos. Yo he padecido en estos días, te cuento,
los trámites para la inscripción de la candidatura. Bueno, es una cosa kafkiana y bizantina. Vas a estas entidades donde tienes que resolver los problemas y ves a estas gentes moviendo papeles de un lado al otro en actividades totalmente inútiles y absurdas, y dices, bueno, y el 70% del presupuesto del Perú se está yendo en este despilfarro absolutamente estúpido de papeleos y de trámites absurdos. Y entonces pensé, si le tuviese que dar un mensaje a los informales del Perú, les tendría que decir, piénsenlo mucho antes de formalizarse, porque pueden llevar a la ruina a sus familias si es que se formalizan. La formalización en el Perú tiene que producirse y se va a producir el día que el Estado deje de entorpecer la actividad de los particulares. Bueno, pero un ciudadano es ciudadano cuando está incorporado al marco legal, es decir, cuando contribuye, paga sus impuestos. En los gobiernos locales, por ejemplo, casi nadie paga. Y elige a sus representantes, y elige sus cosas que no sucede en el Perú. Es una estafa la forma como se elige el Parlamento en el Perú. El otro día escuché una babosada realmente del presidente del Congreso hablando de la majestad de la representación. ¿A quién representa ese señor que se comió 200 pollos en un día, o aquel señor que se tira la energía eléctrica? ¿A quién representa? A los reos de Castro y de San Juan y de Piedras Gordas, pero ellos no son representativos del Perú. Para que haya un parlamento verdaderamente representativo, los pueblos tienen que elegir a sus representantes. La votación por listas es una trampa urdida por cúpulas partidarias que lo único que quieren es manipular a la población, no servirla. Bueno, esta es una propuesta que ya es conocida de parte de Rafael Belaunde. En otros temas, y brevemente porque ya nos ha ganado el tiempo, en educación, por ejemplo, ¿qué cosas se propone? Bueno, en educación hay que aplicar la tecnología a la educación. Hoy día una pantalla plana energizada por energía solar es algo muy sencillo, de manera que no hay razón para que las clases de literatura en secundaria no sean dictadas por alguien como Mario Vargas Llosa, por ejemplo. La tecnología debe aplicarse porque hay muchos profesores que en muchos casos de repente no tienen un laboratorio para química o para física, y estos experimentos pueden hacerse por lo menos virtualmente. Hay que utilizar también el transporte público en ámbitos rurales para aglomerar niños, hacer hubs en lugares, por ejemplo, como Ayaviri, en donde podría haber una escuela secundaria a la que se acude pues desde Ocubiri, desde Pucará, en fin, lugares más o menos cercanos, 20 kilómetros, qué sé yo, de distancia. Hay que implementar los bonos de educación para que los padres de familia decidan si utilizan el bono para pagar, es decir, para entregarlo en el colegio estatal, o si utilizan ese bono para pagar parcialmente la educación de sus hijos en un colegio privado, si es que desean llevárselos a un colegio privado. Es decir, hay que introducir mecanismos de mercado sin alterar la educación gratuita. Es decir, quien desee utilizar su bono para matricular a su hijo en un colegio fiscal, ese bono cubre la totalidad de la matrícula. Pero si esa persona desea usar ese bono, que debe ser más o menos de 140 soles al mes, que es lo que gasta el Estado en cada estudiante. Pero hay colegios privados de 200 soles al mes que son muy buenos, y de repente el padre de familia, algún padre de familia puede estar de acuerdo en poner los 60 soles restantes y llevarse a su hijo a un colegio privado. De manera que hay muchas cosas que se pueden hacer en educación, pero que no se están planteando. ¿En salud? En salud, bueno, salud pública fundamentalmente. Tenemos un Estado realmente boyante desde el punto de vista fiscal. No puede negarse que los ingresos fiscales hoy día son prácticamente el doble de los de hace 7 años, pero sin embargo las postas médicas están desabastecidas, las carreteras están en total abandono, me refiero a las carreteras en el ámbito rural, no se pone carpeta asfáltica en carreteras que evidentemente le cambiarían la fisonomía económica a muchas comarcas serranas. Creo imprescindible eliminar el impuesto selectivo al consumo que grava los combustibles. Es un impuesto absurdo. El Estado recauda 2.500 millones de soles al año con ese impuesto, que se los quita en el fondo a los
productores o a los transportistas o a los consumidores o a los productores que de no existir ese impuesto podrían llegar a los mercados con precios competitivos. El TLC, la globalización de la costa con el resto del mundo es injusta en la medida en que el Perú no esté internamente globalizados. Hemos andado tanto en el terreno de las comunicaciones, gracias a inversiones del sector privado, por supuesto, si se ha logrado tanto en el avance de la telefonía, ¿por qué en las comunicaciones físicas, que es una tarea fundamental del Estado, no avanzamos lo suficiente ahora que hay un Estado millonario? Cuando lo hubo en otras épocas, se construyeron ferrocarriles. Bueno, ahí regresamos, ya nos gana el tiempo, pero ahí regresamos al tema de la organización del Estado, de la descentralización, etcétera. Todo eso está en manos de gobiernos regionales, aunque el Ministerio de Transportes conserva el tema de las carreteras troncales. Pero todo lo demás ha pasado a los gobiernos regionales o locales. Entonces, ¿qué hacer con la descentralización? Bueno, pues es que hay aspectos de la regionalización que no han caminado y hay que revertirlos sin ninguna duda. Yo no estoy sosteniendo que debemos seguir descentralizando y si eso es un desastre, pues mala suerte, no, de ninguna manera. Yo lo que estoy diciendo es que las entidades públicas y los funcionarios públicos tienen que estar bajo el permanente control de la ciudadanía, cosa que actualmente no sucede. Bien, Rafael Belaunde, muchas gracias por su participación. Suerte en la campaña. Damos una pausa, regresamos ahora con los politólogos Martín Tanaka y José Luis Ardón para ver qué es lo que está pasando con esta fragmentación del sistema de partidos que no se detiene, pese a que ha disminuido el número de candidatos presidenciales. De todos modos, tenemos 13 en esta ocasión. Regresamos.